Cuando mi esposa regresó de sus vacaciones, todo parecía igual en la superficie. Había un brillo en sus ojos, una sonrisa en su rostro, y su risa resonaba con esa dulzura que siempre me había encantado. Pero algo estaba mal, algo que no podía identificar claramente al principio. Era una sensación, una intuición que se asentó en mi pecho como una piedra, pesada y persistente. A lo largo de los años había aprendido a confiar en mis instintos, y en ese momento, supe que debía escuchar esa voz silenciosa que me susurraba que no todo estaba bien. El día que volvió, la recibí en el aeropuerto con la calidez que cualquier esposo ofrecería a una mujer que llevaba 2 semanas lejos. Me había dicho que necesitaba un tiempo para desconectar, para relajarse. Las playas del Caribe eran su destino, y yo, confiando en la fortaleza de nuestra relación, no puse objeción alguna. Después de todo, todos necesitamos un descanso de la rutina de vez en cuando. Sin embargo, desde que bajó del avión, hubo algo en su forma de moverse que no encajaba, una leve rigidez en sus gestos, como si estuviera controlando cada movimiento. No lo mencioné en ese momento, pero la duda ya se había sembrado en mi mente. Nos abrazamos, y en ese instante noté el primer detalle. El aroma de su perfume, aquel que siempre llevaba, había sido sustituido por uno diferente, más suave y sutil, casi imperceptible si no hubieras estado familiarizado con el olor anterior. ¿Por qué habría cambiado su fragancia de la nada? A lo largo de los años de matrimonio, conocía cada detalle de su estilo, y este pequeño cambio fue lo primero que me hizo sospechar. Aún así, lo dejé pasar, pensando que tal vez había comprado una nueva esencia en sus vacaciones. Después de todo, no era algo tan inusual, ¿verdad? Pasaron los primeros días tras su regreso, y aunque nuestra rutina volvió lentamente a la normalidad, no pude evitar sentir que algo seguía fuera de lugar. Los pequeños detalles que siempre habían formado parte de nuestro día a día parecían ligeramente alterados. A veces, me encontraba observándola cuando creía que no me estaba mirando, intentando descifrar qué era lo que había cambiado. Su forma de sonreír seguía siendo la misma, pero sus ojos no brillaban como antes. Era como si hubiera una barrera invisible entre nosotros que no había estado ahí antes. Una tarde, mientras estábamos cenando, me di cuenta de que estaba más distraída de lo habitual. Sus respuestas a mis preguntas eran vagas, casi automáticas, y parecía perdida en sus pensamientos. Fue en ese momento cuando vi el segundo detalle. En su teléfono que había dejado descuidadamente sobre la mesa, apareció una notificación. No era inusual que recibiera mensajes, pero lo que me llamó la atención fue que, por primera vez, intentó ocultarlo de mi vista. Nunca antes había hecho eso. La vi deslizar su mano rápidamente sobre la pantalla, bloqueándola antes de que yo pudiera ver de quién era el mensaje. Mi corazón dio un vuelco. Ese pequeño gesto, tan insignificante en apariencia, despertó en mí una sensación de alerta. A partir de ese momento, empecé a fijarme más en su comportamiento. Cada llamada que recibía, cada mensaje que le llegaba, todo parecía estar envuelto en un velo de secreto. Cuando le pregunté si había algo que le preocupaba, me respondió con una sonrisa tranquila, diciéndome que estaba cansada después de las vacaciones y que necesitaba adaptarse nuevamente a la rutina. Su excusa sonaba razonable, pero no me convenció. La forma en que evitaba el contacto visual y cómo sus manos jugueteaban nerviosamente con los cubiertos me dijeron lo contrario. Había algo más. Una noche, mientras dormía a mi lado, no pude conciliar el sueño. Mi mente estaba llena de pensamientos confusos y preguntas sin respuesta. Miré su rostro mientras dormía plácidamente. Su respiración era tranquila y regular, pero en mi interior, el caos crecía. Decidí hacer algo que nunca había hecho antes. Deslicé su teléfono de la mesita de noche, asegurándome de no despertarla, y lo desbloqueé. Mi corazón latía con fuerza.
como si anticipara lo que estaba a punto de descubrir. Al revisar sus mensajes no encontré nada particularmente comprometedor, pero había algo sospechoso en la cantidad de conversaciones eliminadas. Había huecos en los hilos de los mensajes que no coincidían con su habitual forma de chatear. Y entonces encontré un nombre que no reconocía, un número sin guardar, pero que aparecía repetidamente en los registros de llamadas. Las horas en las que se había comunicado con ese número me hicieron estremecer. Eran momentos en los que yo había estado ocupado en el trabajo o fuera de la casa. Mi corazón se detuvo por un segundo, cuando vi la frecuencia de las llamadas justo antes de que ella regresara de sus vacaciones. Sabía que debía confrontarla, pero no quería hacerlo sin estar completamente seguro de lo que había descubierto. Así que decidí esperar, recopilar más información y confirmar lo que mi intuición ya me estaba diciendo. Los días siguientes fueron una tortura para mí. Cada vez que estaba cerca de ella, mi mente era un hervidero de preguntas. ¿Con quién había estado hablando? ¿Era alguien que conoció en sus vacaciones? Y lo más importante, ¿me estaba engañando? Sentí que nuestra vida, que siempre había sido sólida y segura, comenzaba a desmoronarse frente a mis ojos. Un día, mientras ella estaba en la ducha, vi su bolso sobre la cama. No era algo que solía hacer, pero la desesperación me llevó a revisar sus cosas. Y allí, en uno de los bolsillos laterales, encontré una factura de un restaurante en una ciudad cercana al destino de sus vacaciones. Lo que me llamó la atención no fue el restaurante en sí, sino la fecha. Era un día en el que me había dicho que estaba descansando en el hotel, disfrutando de la tranquilidad de la playa. La mentira quedó expuesta en ese pedazo de papel, y supe entonces que no estaba siendo honesta conmigo. A partir de ese momento, todo fue cuesta abajo. Cada conversación con ella se sentía forzada, y cada gesto que hacía parecía calculado. Decidí contratar a un investigador privado, alguien que pudiera confirmar lo que ya sabía en mi corazón. No quería confrontarla sin pruebas sólidas, y necesitaba saber con certeza lo que estaba ocurriendo. El investigador me mantuvo informado a medida que seguía sus movimientos, y lo que descubrió fue devastador. Ella había estado en contacto con alguien, un hombre, durante todo el tiempo que estuvo de vacaciones. No era solo un encuentro casual. Había fotos, registros de llamadas, mensajes. Todo estaba ahí. Cada pequeño detalle que confirmaba lo que había temido desde el principio. Mi esposa, la mujer con la que había compartido mi vida durante tantos años, me estaba engañando. El descubrimiento me dejó paralizado. No era solo una traición física lo que me atormentaba, sino el engaño constante, el hecho de que había vivido en la oscuridad mientras ella llevaba una doble vida. Me preguntaba cómo había podido ser tan ciego, cómo no me había dado cuenta antes. Quizás lo había visto, pero me negaba a aceptarlo, atrapado en la idea de que nuestro matrimonio era sólido y que nada podría fracturarlo. Ahora, esa ilusión se desmoronaba ante mis ojos. Esa misma noche, cuando ella volvió del trabajo, todo se sentía diferente. La forma en que la miraba, cómo la observaba moverse por la casa, cómo cada gesto parecía ahora cargado de secretos que antes no veía. Ella me hablaba de su día, de cosas triviales, como si todo siguiera igual, como si no estuviera ocultándome algo tan importante, pero yo ya no podía responder con la misma tranquilidad. Cada palabra que salía de su boca me sonaba vacía, como un eco hueco que no lograba tocarme. Decidí que necesitaba más tiempo para procesarlo todo. La confrontación directa era inevitable, pero quería estar preparado, tener la mente clara y fría antes de dar ese paso. No sabía cómo reaccionaría ella, si lo negaría o si finalmente admitiría lo que había hecho. La idea de enfrentarme a esa conversación me llenaba de ansiedad, pero no podía seguir viviendo en esa incertidumbre. Durante los días siguientes, me sumí en una especie de rutina mecánica. Me levantaba, iba al trabajo, volvía a casa,
y todo el tiempo fingía que nada había cambiado. Por dentro, sin embargo, sentía que mi mundo se desmoronaba. La noche que decidí confrontarla fue una de las más largas de mi vida. La espera, el silencio, el sonido de sus pasos acercándose a la sala. Cada segundo se alargaba como si el tiempo quisiera jugar conmigo. Me senté en el sillón, mirando el reloj, escuchando el sonido lejano del agua corriendo en la ducha mientras ella se preparaba para la cena. Cuando salió, me sonrió, como siempre lo hacía. Esa sonrisa que en otro tiempo me habría reconfortado, ahora me parecía una máscara. Necesitamos hablar, le dije con una calma que me sorprendió. No levanté la voz, no la acusé de inmediato. Solo esas 3 palabras, simples y directas. Ella me miró y por un segundo vi algo en sus ojos. Fue solo un destello, un reflejo de culpa, de miedo, antes de que lo ocultara bajo una expresión neutral. Se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas, esperando. La habitación estaba envuelta en un silencio opresivo. «Quiero saber qué pasó durante tus vacaciones», le dije sin rodeos. «Quiero que me cuentes la verdad». Ella parpadeó, su expresión se tensó. No había esperado esa pregunta. «¿A qué te refieres?», preguntó. Su voz tranquila, pero había una ligera vacilación en su tono. Lo noté, y esa fue la confirmación que necesitaba. Sabía que estaba a punto de mentir, de negarlo todo, pero yo ya no era el hombre ingenuo que había sido antes. «He visto los mensajes», continué, clavando la mirada en ella. «He visto las llamadas, las fotos. Sé que no estuviste sola en esas vacaciones, así que por favor, dime la verdad». El silencio que siguió fue casi insoportable. Pude ver cómo su mente trabajaba rápidamente, buscando una salida, una excusa que pudiera salvarla. Pero finalmente, su rostro cambió. Sus hombros se relajaron y bajó la mirada. Fue en ese momento que supe que iba a confesar. «Sí», dijo en voz baja, casi en un susurro. «No estuve sola. Pero no fue lo que tú piensas». La rabia que había intentado contener durante días empezó a hervir bajo la superficie. «¿No fue lo que yo pienso?», repetí incrédulo. «Te fuiste de vacaciones. Te vi intercambiando mensajes con otro hombre. ¿Qué se supone que debo pensar?». Ella levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. «No planeé que pasara nada. Fue algo que se salió de control. Cuando me fui solo quería desconectar, relajarme. Y luego conocí a alguien. No fue algo planeado, simplemente ocurrió». Las palabras golpeaban mi mente como si fueran martillazos. «¿Cómo ocurrió?», pregunté, mi voz más aguda de lo que quería. «¿Qué significa eso?». Ella se cubrió el rostro con las manos, sollozando. Empezamos a hablar, nada más. Era agradable, me hacía sentir viva. Y luego, no lo sé. ¿Todo sucedió tan rápido? Me dejé llevar. Me quedé en silencio por un momento, dejando que sus palabras se asentaran. Quería gritar, quería culparla, pero al mismo tiempo no podía dejar de sentirme vacío. «¿Y ahora qué?», pregunté finalmente. «¿Lo sigues viendo?». Ella negó con la cabeza rápidamente. «No, fue solo durante las vacaciones. Desde que volví no he tenido contacto con él. Quiero salvar nuestro matrimonio. No quiero perderte». Sus palabras no me ofrecieron el consuelo que ella probablemente esperaba. Aunque decía querer salvar nuestro matrimonio, yo ya no estaba seguro de lo que quedaba por salvar. La traición no era solo un acto físico. Había una ruptura profunda, una herida que no sabía si alguna vez podría sanar. Me levanté del sillón y caminé hacia la ventana, mirando hacia la calle. Las luces de los coches que pasaban brillaban en la distancia, pero todo me parecía borroso. No sabía qué hacer. No sabía si podía perdonarla. Aún la amaba, pero ese amor estaba teñido ahora por la sombra de la desconfianza y el dolor. Finalmente me volví hacia ella. «Necesito tiempo»,
Le dije, no sé qué voy a hacer, pero ahora mismo no puedo seguir como si nada hubiera pasado. Ella asintió lentamente, las lágrimas todavía cayendo por su rostro. Entiendo, susurró. Aquella noche dormimos en habitaciones separadas por primera vez en años. El silencio entre nosotros se volvió más profundo que nunca, y el abismo que se había creado parecía imposible de superar. No dormí mucho esa noche, atrapado en un torbellino de pensamientos y emociones contradictorias. La duda, el dolor y la rabia luchaban por dominar mi mente, mientras intentaba imaginar un futuro en el que todo esto no hubiera ocurrido. Al día siguiente me levanté temprano y me fui de la casa antes de que ella despertara. Necesitaba espacio, claridad. Caminé sin rumbo por la ciudad, tratando de calmar el caos en mi interior. Cada paso me parecía más pesado que el anterior, como si el peso de la traición me estuviera arrastrando hacia abajo. Durante los días siguientes, las cosas no mejoraron. Aunque ella intentaba hablar conmigo, cada conversación parecía más forzada que la anterior. Intentaba explicar lo que había sucedido, cómo se había sentido sola y desconectada de mí. Me dijo que el hombre que conoció la había hecho sentir viva, algo que, según ella, había estado faltando en nuestro matrimonio. Pero escuchar esas palabras no hacía más que avivar mi ira. ¿Cómo podía decirme eso después de todo lo que habíamos compartido? El vacío entre nosotros seguía creciendo, y a pesar de sus esfuerzos por arreglar las cosas, yo no podía evitar preguntarme si alguna vez podríamos volver a lo que éramos antes, o si en realidad lo que éramos antes ya no existía. A medida que los días pasaban, la situación se volvía más tensa. Vivíamos en la misma casa, pero era como si fuéramos dos extraños compartiendo un espacio. Todo lo que habíamos construido juntos parecía desmoronarse, y aunque ella seguía diciendo que quería salvar nuestro matrimonio, yo no estaba seguro de si realmente podíamos hacerlo. Las noches eran las peores. Acostado en la cama, con los ojos abiertos, los recuerdos de lo que había descubierto me atormentaban. Los pensamientos de ella con otro hombre, las mentiras, la forma en que había mantenido esa fachada mientras yo estaba completamente ajeno a la verdad, me carcomían por dentro. Era un dolor constante, un nudo en el estómago que no se deshacía. Una tarde, mientras estaba solo en la casa, me decidí a revisar nuevamente su teléfono. Quizás era un intento desesperado de encontrar algo más. Algo que me diera una razón para quedarme o, en el fondo, algo que justificara marcharme. Revisé sus mensajes, sus redes sociales, su historial de llamadas. Todo parecía estar en orden. Nada que indicara que aún tenía contacto con ese hombre. Pero entonces encontré algo más. Un correo electrónico. Era un mensaje que había enviado durante las vacaciones a una amiga cercana, alguien con quien yo sabía que había tenido una relación muy estrecha en el pasado. En el correo le contaba sobre sus sentimientos, sobre cómo había conocido a ese hombre y lo que había sucedido, pero lo que más me impactó fue la parte final del mensaje. «Estoy tan confundida», decía el correo. «No sé qué quiero, amo a mi marido, pero con este hombre siento algo diferente, algo que no sentía desde hace mucho tiempo. No sé si alguna vez podré volver a ver a mi marido de la misma forma. Y si lo que estoy sintiendo con este hombre es real, y lo que tengo con mi esposo ya está roto». Al leer esas palabras, sentí como si una daga se clavara en mi pecho. No solo había traicionado mi confianza físicamente, sino que también dudaba de nuestro amor, de lo que habíamos compartido durante tantos años. El hombre con el que había estado durante las vacaciones no era solo una aventura pasajera. Había despertado algo en ella, algo que ponía en duda todo lo que habíamos construido. Me quedé mirando la pantalla del teléfono, incapaz de procesar lo que acababa de leer. ¿Todo lo que habíamos sido juntos se había desmoronado por una simple aventura? ¿O había algo más profundo?
algo que se había estado descomponiendo en nuestro matrimonio durante años, y yo no me había dado cuenta. Cuando regresó esa noche, no pude contenerme más. No esperé ni un segundo para enfrentarla. Le mostré el correo sin decir una palabra. Al verlo, su rostro se tornó pálido. Sabía que no había forma de negarlo ahora. Había sido descubierta completamente. ¿Qué significa esto? Component placement, pregunté, mi voz temblando de rabia contenida. Ella cerró los ojos por un momento, como si estuviera tratando de encontrar las palabras correctas, pero sabía que no las sabía. No había excusa para lo que había hecho, para lo que sentía. Lo siento, susurró. No quería hacerte daño, pero no sé cómo seguir adelante. No sé si podemos volver a lo que éramos antes. Estoy tan confundida. ¿Confundida? Zrenia, repetí incrédulo. Tú fuiste quien decidió romper todo esto. Fuiste tú quien eligió a otro hombre. Y ahora me dices que estás confundida. ¿Qué se supone que debo hacer con eso? Ella empezó a llorar, pero esta vez no sentí lástima. Durante tanto tiempo, había intentado ser comprensivo, tratar de entender sus razones, sus sentimientos, pero ahora todo lo que podía sentir era una profunda rabia. No solo por lo que había hecho, sino por el hecho de que ella estaba jugando con mis emociones, de que no podía decidirse entre su vida conmigo y sus deseos por otro hombre. Me levanté y me alejé de ella, caminando hacia la ventana. Necesitaba espacio, necesitaba pensar, pero mientras miraba hacia afuera, todo lo que sentía era un vacío. Mi matrimonio, que había sido la base de mi vida durante tanto tiempo, estaba destrozado y no sabía si alguna vez podría repararse. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Zrenia, pregunté sin mirarla. Si ya no sentías lo mismo por mí, si te estabas alejando, ¿por qué no me lo dijiste? Ella sollozó detrás de mí. Porque tenía miedo, respondió. Miedo de perderte. Miedo de tomar la decisión equivocada. Y sé que he sido egoísta, que te he herido de una manera que no puedo reparar. Pero te amo, aún te amo. Y no quiero que esto termine así. Me giré para mirarla, sintiendo una mezcla de emociones. Parte de mí quería creerle. Quería aferrarse a la idea de que todavía podía haber esperanza para nosotros. Pero la otra parte, la parte herida y traicionada, no podía soportar la idea de seguir viviendo con alguien que había dudado de nuestro amor, que había buscado algo fuera de nuestro matrimonio. No sé si puedo seguir adelante con esto, le dije finalmente, mi voz quebrándose. No sé si puedo perdonarte. Ella se acercó a mí, sus ojos llenos de desesperación. Por favor, suplicó, dame una oportunidad. Haré cualquier cosa para demostrarte que quiero salvar esto, que quiero estar contigo. Pero yo ya no estaba seguro de nada. El dolor de la traición era demasiado profundo, y la incertidumbre de sus sentimientos me hacía dudar de cada palabra que decía. Me sentía atrapado en una encrucijada, incapaz de ver un camino claro hacia adelante. Esa noche decidí marcharme. Hice una pequeña maleta con algunas de mis cosas y le dije que necesitaba espacio, tiempo para pensar. No fue una decisión fácil, pero sabía que si me quedaba, seguiríamos en el mismo ciclo de dolor y resentimiento. Necesitaba alejarme de todo, reflexionar sobre lo que realmente quería para mi futuro. Ella no intentó detenerme. Sus ojos reflejaban una tristeza profunda, pero también una comprensión silenciosa. Sabía que no podía forzarme a quedarme, que esta era una decisión que solo yo podía tomar. Me fui a casa de un amigo, alguien que había conocido desde la infancia y en quien podía confiar. Le conté lo que había sucedido, desahogando toda la frustración y el dolor que había estado acumulando durante tanto tiempo. Él me escuchó en silencio, sin interrumpirme, y cuando terminé, simplemente me dijo que tomara todo el tiempo que necesitara para decidir lo que era mejor para mí.
Durante los días siguientes intenté encontrar algo de claridad. Reflexioné sobre mi matrimonio, sobre los buenos momentos y los malos, y sobre lo que significaba realmente el perdón. ¿Podía perdonar a mi esposa por lo que había hecho? ¿Podía superar la traición y reconstruir lo que habíamos perdido? O, tal vez, lo más importante, ¿quería hacerlo? ¿Te gustaría que continúe la historia? Tú dijiste, continúa hasta terminar ChatGPT plus ChatGPT. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. En la casa de mi amigo, intentaba hallar algún tipo de paz interior, pero no la encontraba. A pesar de estar lejos, mi mente volvía constantemente a la misma pregunta. ¿Podía seguir con mi esposa después de lo que había sucedido? Pasé muchas noches en vela pensando en nuestra vida juntos, los años que habíamos compartido, los sueños que habíamos construido. No todo había sido perfecto, pero nunca había imaginado que llegaríamos a este punto, en el que la duda y la traición empañaban todo lo que antes era claro. La imagen de ella con otro hombre seguía atormentándome, pero también había algo más. Ese correo que encontré no solo era la infidelidad física, era la emocional, la incertidumbre que ella misma tenía sobre lo que quería de nuestra relación. Eso dolía tanto o más que el engaño en sí. Un día, mi amigo se sentó conmigo después del trabajo. Sabía que la situación estaba pesando sobre mí. ¿Qué piensas hacer?, me preguntó directamente. Llevas días aquí, pero no parece que estés más cerca de tomar una decisión. Me quedé en silencio por un momento, tratando de ordenar mis pensamientos. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar la realidad, pero no estaba listo para tomar una decisión tan trascendental. No lo sé. Respondí finalmente. Parte de mí quiere intentarlo. Quiere creer que podemos superar esto. Pero otra parte, no sé si podré volver a confiar en ella. Y sin confianza, ¿qué tenemos? Él asintió comprendiendo. La confianza es todo, hermano. Pero también tienes que preguntarte si puedes vivir sin ella. Porque si decides dejarla, tienes que estar seguro de que es lo que realmente quieres. No tomes una decisión solo por el dolor del momento. Esa conversación me hizo reflexionar. Durante días me había concentrado únicamente en el dolor de la traición, en la rabia y el resentimiento que sentía hacia ella, pero no me había detenido a pensar en lo que significaría vivir sin ella, en lo que perdería si decidía irme para siempre. Decidí que necesitaba hablar con ella. No podía seguir evitando la situación. Habían pasado casi 2 semanas desde que me fui. Y aunque el espacio me había dado tiempo para pensar, también me había hecho darme cuenta de que necesitaba respuestas. Necesitaba entender si ella realmente estaba dispuesta a luchar por nuestro matrimonio, o si ya lo había dado por perdido. Regresé a casa una tarde sin avisarle. Cuando abrí la puerta, el silencio me recibió. La casa se sentía extrañamente vacía, como si el peso de todo lo que había sucedido colgara en el aire. La encontré en la sala, sentada en el sofá, mirando distraídamente el televisor, aunque parecía no estar prestando atención a nada en particular. Cuando me vio, se levantó de inmediato, sus ojos llenos de sorpresa, y probablemente de alivio al verme de vuelta. Pero no dije nada al principio. En lugar de eso, me senté frente a ella, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que íbamos a tener una conversación real. Una conversación que no podíamos postergar más. Necesitamos hablar, le dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Ella asintió, nerviosa, y se sentó nuevamente. El silencio entre nosotros era denso, pero no lo rompí de inmediato. Quería encontrar las palabras adecuadas. Quería ser claro, porque sabía que esta conversación definiría el futuro de nuestra relación. Sé que cometiste un error. Comencé. Lo que hiciste me destruyó. No te imaginas lo que he sentido desde que descubrí todo. Pero más allá de la traición física, lo que más me duele es que no sé si tú todavía quieres estar conmigo. Ese correo
Me hizo dudar de todo. ¿Realmente quieres salvar esto? ¿O simplemente tienes miedo de estar sola? Ella me miró, sus ojos llenos de lágrimas, y vi cómo luchaba por encontrar las palabras. Lo que hice fue imperdonable, dijo finalmente, su voz temblorosa. Y sé que te he causado un dolor que no puedo reparar, pero te amo. Sé que lo que hice te hace dudar de eso, pero es la verdad. Estoy arrepentida, no solo por haberte traicionado, sino por haber permitido que las cosas llegaran a este punto. Hizo una pausa y tomó una profunda respiración antes de continuar. No sé por qué me dejé llevar por esa aventura. Creo que parte de mí se sentía desconectada. No de ti, sino de mí misma. Y eso no es excusa. Lo sé. Pero quiero que sepas que nunca quise lastimarte. Y ahora todo lo que quiero es intentar arreglar esto. Si tú estás dispuesto. Escuché cada palabra, tratando de entender no solo lo que decía, sino lo que realmente sentía. Sabía que estaba siendo sincera, pero la duda seguía latente. No era tan simple como decidir si la amaba o no, o si ella me amaba a mí. Era sobre si podíamos reconstruir lo que habíamos perdido, si podía volver a confiar en ella después de todo lo que había pasado. Esto no será fácil, le dije, si decidimos intentarlo. No sé cuánto tiempo me llevará recuperar la confianza en ti. Puede que nunca lo haga por completo. Y tienes que estar preparada para eso. Ella asintió, sus ojos llenos de esperanza mezclada con incertidumbre. Lo sé, susurró, y estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario. Solo te pido una oportunidad. Si después de un tiempo sientes que no puedes seguir adelante, lo entenderé. Pero por favor, déjame demostrarte que quiero cambiar, que quiero que esto funcione. Nos quedamos en silencio por un momento, ambos asimilando lo que acabábamos de decir. Sabía que no sería fácil, que el camino por delante sería largo y lleno de obstáculos. Pero también sabía que todavía la amaba, a pesar de todo. Y si había una mínima posibilidad de salvar nuestro matrimonio, quería intentarlo. De acuerdo, le dije finalmente, rompiendo el silencio. Lo intentaremos, pero tienes que saber que esto no es una garantía de que todo se arreglará. Tendremos que trabajar mucho, ambos. Ella asintió rápidamente, una lágrima corriendo por su mejilla. Gracias, susurró, su voz quebrándose. No te defraudaré otra vez. En ese momento, ambos sabíamos que no sería fácil. Las cicatrices de la traición seguirían allí, y el proceso de reconstrucción sería largo y doloroso. Pero al menos ahora teníamos algo en lo que trabajar, un rayo de esperanza en medio de la tormenta. El camino hacia la recuperación fue lento. Hubo días buenos y días malos. Momentos en los que sentí que podíamos superar cualquier cosa, y otros en los que la duda volvía a asomar su cabeza, recordándome lo que había sucedido. La confianza rota no se recupera de la noche a la mañana. Y hubo momentos en los que me preguntaba si realmente valía la pena seguir intentándolo. Pero poco a poco, con esfuerzo y dedicación, comenzamos a reconstruir lo que habíamos perdido. La comunicación entre nosotros mejoró, y aunque las heridas aún no se habían cerrado del todo, ambos estábamos comprometidos a trabajar en ello. Finalmente, un año después de que todo comenzó, sentí que habíamos llegado a un nuevo lugar en nuestra relación. No era perfecto, y probablemente nunca lo sería, pero habíamos encontrado una forma de seguir adelante, de perdonar sin olvidar, y de valorar lo que habíamos construido juntos. Todavía no sé si algún día podré volver a confiar en ella como antes, pero lo que sí sé es que el amor, a veces, es suficiente para seguir intentándolo. Y mientras ambos estemos dispuestos a luchar por ello, quizás aún tengamos una oportunidad de ser felices juntos.